Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com. Conciencia Radio presenta su programa Tal como Somos, un conversatorio sobre las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti con Daniel Herstal y Saúl López. Bien, amigos, qué gusto, buena tarde desde México, buenas noches ya desde Argentina. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Un gusto, acá estamos. Listos. Bien, amigos, el día de hoy como primer programa para que todos ustedes tengan idea de quién estamos hablando, que es Krishnamurti. Vamos a dedicar esa conversación a plantear esta visión que él tuvo, y voy a leer un texto de una persona que describe muy bien el pensamiento de Krishnamurti y la dificultad de saber qué es, si es un pensador, filósofo, qué es. Voy a leer este texto para después dar inicio a nuestra conversación. Dice así: el pensamiento de Krishnamurti es sutil y complejo. Se dice esto porque se entretejen en la expresión de sus ideas formas intelectuales no convencionales, con las que creó un puente entre lo secular y lo sagrado, como una conciencia que ve las cosas como son, libres de las distorsiones del condicionamiento y las limitaciones del pensamiento, que trasciende los imperativos del yo, a favor de la compasión, el amor desinteresado, el silencio, la belleza y la alegría. Aunque era enemigo de las etiquetas, fue considerado un filósofo, un psicólogo, un sociólogo no convencional, un investigador de la conciencia humana en íntima relación con lo social. Se caracterizó por no ser un erudito, ni acumulador de conocimientos, ni recolector de citas, ni constructor de sistemas o estructuras conceptuales. En cambio, se dice de él que fue un pensador atípico, un descifrador de los mecanismos de la mente, tanto conscientes como inconscientes, un sintetista frente a toda tradición analítica, un examinador de la compleja estructura de lo real universal, un investigador puro de altos vuelos, de un bucle que pasa del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo, y que configura lo real como un proceso dinámico entre el pensador y el pensamiento. En síntesis, su pensamiento está dirigido a profundizar y penetrar en la naturaleza real de los problemas del mundo, a hacer explícitos los procesos y motivaciones más o menos ocultos por los que pensamos, sentimos y actuamos los seres humanos, que nos conduzcan a comprender lo que realmente somos. Posicionado en la realidad del momento, una sociedad convulsionada en la que todas las ideologías y religiones han agotado sus propias pretensiones, deseaba que el comprender del mundo fuera un descubrimiento personal de cada individuo, mediante un nuevo modo de entender la vida, un nuevo humanismo y una nueva educación del saber, del ser, del hacer y del convivir. Krishnamurti no era un educador formal, carecía de títulos que lo autorizaran a dedicarse a la educación o a formar centros educativos. Sin embargo, se le ha descrito como un maestro revolucionario que trabajó incesantemente para despertar la inteligencia de la gente,
su sentido de responsabilidad, una chispa de descontento. Su compromiso con este despertar de la conciencia se fundaba en la fuerte pasión moral que lo impulsaba a la búsqueda de una buena sociedad, basada en los valores correctos y las relaciones correctas entendidas de manera no convencionales. Tenía una gran esperanza en la educación como agente de transformación interna y de cambio social. En ese sentido, su interés se centró en hacer al hombre libre, en la libertad como forma de ser, sobre la base de un amor constante a la naturaleza, un compromiso firme y responsabilidad individual en la tarea de lograr una sociedad mejor. En ese texto lo puse y lo leo, para que demos inicio a esta conversación, ya que, como una parte lo dice claramente, a Krishnamurti, si ustedes lo quieren buscar incluso en una librería, no saben en qué sección está. Puede ser que esté como educador, en la rama de mística, New Age, etc. Así pues, vamos a empezar esta conversación, Daniel, y te cedo la palabra para empezar. Bueno, de alguna manera has sintetizado muy bien lo difícil que es catalogar a Krishnamurti. Este ha sido uno de los temas que muchas veces se han tenido que abordar con las editoriales porque, como bien decís, no saben si ubicarlo en filosofía, en New Age, en espiritualidad, en autoayuda, y pareciera que no, digamos, que es difícil etiquetarlo o catalogarlo, ¿no? Quizás tenga que ver eso porque de alguna manera no se movió en un fragmento, ¿no? Siempre estuvo ligado a lo que podemos, digamos, el centro de toda su enseñanza está dirigido al conocimiento propio. Entonces, ¿por dónde abordar? Ahora, cuando Krishnamurti nos invita al cuestionarnos, al investigar, al ver si podemos darnos cuenta de nuestro propio condicionamiento, en fin, es un tema, utilizo una palabra que le tengo cierto reparo, pero es la que de alguna manera representa, es ver holísticamente. Uno diría, ¿cómo? Bueno, eso, el pensamiento, el ver holístico no puede surgir del pensar, ¿no? Entonces, pero el pensamiento necesita etiquetar, catalogar, y bueno, cuando estamos ahí, recuerdo que una de sus charlas, que seguramente vos también has visto, a él le preguntan, ¿quién es usted? Y él responde que no tiene ningún valor esa pregunta. Lo importante es quién es uno, no quién es él. Y también el otro tema que cuando le vuelven a hacer por otro lado la misma pregunta, él dice, no soy nadie, y lo dice realmente, ¿no? Eso toca. Después, en otras charlas, él puede decir simplemente soy un espejo donde usted se puede ver, Así es. ¿no? Entonces, es interesante ver cómo lo que es Krishnamurti, ¿no? Y es cierto que Krishnamurti no es lo importante, realmente no es lo importante, sino lo que eso refleja de uno, Así es. ¿no? Sí. Mm. Sí, por ejemplo, irnos un poquito de primero quién es Krishnamurti y dejar al personaje o a la persona y adentrarnos a lo que dijo. Cuando en el año de 1929 termina su relación con la Orden de la Estrella, es un texto muy largo, pero recuerdo que dice casi al final,
si quieres, ustedes sigan esperando a cualquier otro. Alguien que les diga qué hacer, cómo van espiritualmente, si ya van a estar cerca de Dios o no. Eso a mí no me concierne. Lo único que yo quiero es que el hombre sea incondicionalmente libre. Creo que ahí se sintetiza mucho de lo que empezó a hacer, a recorrer el mundo, principalmente de habla en inglés, para que transmitiera esa visión, como tú al inicio lo dijiste, no puedes encasillar a alguien que en realidad a nivel títulos no era nada. Pero No era nada. pero su enseñanza abarcaba todo, porque es el Así es. conocimiento propio, profundo. Entonces, generalmente nosotros no nos acostumbramos como personas a dividir entre lo que dijo alguien y la persona. Yo lo único que sí puedo decir es que Krishnamurti sí era muy congruente con lo que hablaba. Así actuaba, lo que piensa, siente y hacía, que es muy difícil. Pero de ahí, así dime. Sí, fíjate acá que él muchas veces también reiteraba, dice, la persona, que él no es lo importante, pero sí puede ser importante, pero lo reitera, pero sí puede ser importante lo que esté diciendo, o no. Eso de alguna manera hace de que él se pare, porque generalmente si identificamos si hubiéramos identificado lo que él dice con él, posiblemente se hubiera transformado en una autoridad. Correcto. O lo hubieran puesto en un pedestal, Sí. ¿no? Y lo estarían adorando, cosa que justamente él señaló eso, ¿no? De manera enfática, es decir, él no es ninguna autoridad, porque si no también se corre el peligro, bueno, como lo sabes muy bien, de que enseguida aparecen los seguidores, le rinden culto a la personalidad y se transforma en un gurú. Él eso lo tenía muy claro, creo que la palabra honesto se queda corta, pero él lo reiteró infinidad de veces, no solamente para con él, sino que no podemos estar bajo la autoridad psicológica de alguien. Física es otra cuestión, ¿no? Correcto. Pero Sí, psicológicamente vale la pena quizás hacer esto porque estás tocando un tema que es importante, porque él afirmó tantas veces o reiteró tantas veces de que él realmente no es lo importante, ¿no? Pero sí lo que puede estar diciendo. Porque en definitiva la enseñanza, y acá es otro tema, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? Porque no es una receta, no es un dogma. Alguna vez escuché decir a gente que estuvo muy cercana de que la enseñanza es un enfoque. Es un enfoque en el sentido hacia adentro. Nosotros tenemos las cosas puestas siempre hacia afuera y bueno, estamos siempre buscando afuera en definitiva. Eso da lugar también a esta cuestión de lo que en algún momento hemos conversado sobre el buscador, lo buscado y todo eso. Pero eso después si querés lo abordamos el tema. Sí, a ver, sí tienes razón. Algo que nos ha tocado vivir a ti y a mí es conocer a gente que estuvo con él y te comentan eso, que es un enfoque hacia adentro, interno. Pero hay un punto, hiciste una pregunta, ¿qué son las enseñanzas? En Krishnamurti no hay un método como otras enseñanzas. No hay un requerimiento, no hay una serie de ejercicios previos para poder entender. No existe. No es un sistema. No es un sistema, sí. Ahora, muchos tratan con el tiempo, ya que ha pasado un buen tiempo. Alguien me comentó hace poco, oye, pero Krishnamurti hacía yoga. Sí, hacía yoga y diario, sí.
Pero él nunca le prestó más importancia de lo que era para él el yoga, mantener su cuerpo físico bien. Incluso hay videos que encontramos en YouTube donde habla del yoga y dice, no sé por qué hablo de todo este circo, ¿no? Sí, Porque hay una cosa no que es es importante interesante en lo eso, que ¿no? Sí, decís. Acá hago un paréntesis. Vos sabés muy bien que él estuvo con Desikachar, con Iyengar, con grandes instructores del yoga. Y él en las conversaciones mismas muchas veces le señalaba ciertas cuestiones, así ¿no? es. Sí. Pero lo más interesante es que él decía que para él hacer yoga era como cepillarse los dientes, ¿no? Era Correcto. eso. Sí. Era parte de su higiene personal, no era otra cosa. No le ponía un aditamento, no buscaba devenir o llegar a la iluminación o al samadhi o al, qué sé, Correcto. o a despertar el El kundalini, Kundalini, cosas sí. por el estilo. Sí, O sí. sea que Sí, eso, igual con la claro. alimentación, Daniel. Igual con la alimentación. De una vez para dejar al Krishnamurti persona, gente que me dice, él era vegetariano. Pues sí, porque nació en India, en una tradición vegetariana. O sea, nació bajo esas circunstancias. Nunca él adoptó o cambió su alimentación. Sí, Bueno, quizás, sí, sí, sí. Aunque yo sí, al tengo, final ahí tengo quizás se afinó un poco después, pero él ya traía su naturaleza y su religión en la que su padre y su madre lo tienen, era vegetariana. pero fíjate una cosa, eso es cierto lo que decís. Y al mismo tiempo hay otra cuestión. Eh, Él siempre observaba y se fijaba si había algún vestigio de la tradición brahmánica en él, o la tradición hindú. O sea, él de alguna manera observaba si había algo en él que estuviera operando, ¿no? Algo del condicionamiento, porque ten en cuenta que él se educó bajo una tradición de 5.000 o 6.000 y pico de años y no fue condicionado por esa tradición. Correcto, sí. Y después también fue condicionado, se podría decir, lo toma la sociedad Teosofía. teosófica, eh, y tampoco queda condicionado porque para él hubiera sido, es muy fácil que una persona se condicione, ¿no? Vos eso Y más lo bajo hemos hablado. las Entonces, condiciones, ¿no? De él, sí. entonces yo no sé, creo que el tema ya que estamos tocando estos aspectos así laterales, en el caso de Krishnamurti, pienso que el tema de que él no comía carne, no quiero decir que era no quiero poner el término vegetariano porque parecería que hubiera sido él seguir una tradición. Y él rompió con todas las tradiciones, o con todo lo que podía ser de tradición, todo lo que pudiera haber de tradición en él. Lo que sí operaba en él era la percepción. Él algunas veces lo esbozaba o lo decía, que nunca podría hacer daño a algo que esté vivo, ¿no? O sea, creo que era la Correcto. percepción de no ser partícipe del Del dolor. dolor, sí. Eso lo decía él, ¿eh? O sea, eso no. Entonces, él operaba más desde la percepción o desde la sensibilidad que desde un dogma o desde una tradición. Por Correcto, sí. eso era interesante el tema que vos has puesto. No cabe duda que obviamente él se educó en India, y en India obviamente que dentro del Vedanta y la parte brahmánica no comen carne, pero no creo que haya sido eso lo que haya sido determinante en él, Sí, yo sino creo más que bien más bien su lo que tú dices. sensibilidad. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, dejando todos esos aspectos, la enseñanza para mí, yo voy a partir de ahí, de mí. Yo había conocido muchas cosas. Había estado en diferentes movimientos de búsqueda espiritual. Y algo que me tocó fue haberme encontrado con un libro que decía algo que obviamente me tocó porque era para mí en ese momento. Decía, la violencia psicológica
tiene peores consecuencias que la violencia física. Pero como la violencia psicológica no marca golpes externos, los cuales generan la violencia física, si ustedes supieran los golpes que deja adentro la violencia psicológica, sería despiadado. Era uno de esos libros de 1900, una transcripción de 1950 más o menos, ante una pregunta que le hicieron. Y a mí me pegó, porque es cierto, hay algo muy concreto. Él siempre cuidó incluso cómo decía las cosas, para que no generara precisamente una violencia de cualquier tipo. Su lenguaje nunca utilizó un término sánscrito, no existe en su enseñanza, no utiliza karma, dharma, no habla de cosas que tú, yo y los que nos escuchan han vivido. El diario vivir, la falta de relación con el familiar, con la esposa, el hijo, el conflicto de la familia, el conflicto de uno mismo. Eso es lo que a mí me tocó, porque es la enseñanza. Y la pregunta que tú dices, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué en sí mismo, qué es la enseñanza de Krishnamurti? Es una pregunta que tenemos que hacer, porque hay muchas enseñanzas, ¿estás de acuerdo? La enseñanza del Sí, Buda, ¿no? La sí, enseñanza claro, de... bueno, hay enseñanzas que podemos ponerlas, o podríamos decir que las enseñanzas parecieran que están muy asociadas a recetas o a sistemas, a métodos y todo Exacto. eso. Por eso quiero Sin quitar embargo, eso, quiero quitar precisamente eso. Sí. sí, y acá la enseñanza de Krishnamurti no está basada en nada de eso, ¿no? O sea, justamente está en la antípoda de todo camino. O sea, él ya mismo en la declaración que vos citaste, ya dice de que no hay un camino para la verdad. O sea, lo que está diciendo que no hay una receta, no hay valga de vuelta la redundancia, no hay un dogma para llegar. No está basado en un sistema de ideas o de cuestiones. Entonces, la enseñanza, hasta podríamos decir que es la vida misma, como si él la hubiera puesto sobre la mesa, porque uno no camina por la calle y dice, ve el condicionamiento, o ve lo que es digamos, lo que es el temor, eso uno no lo ve habitualmente, pero opera todo el tiempo, ¿no? En lo cotidiano, digamos, la ambición, el miedo, la búsqueda de seguridad, todo lo que hace al condicionamiento. Entonces, él lo que hizo es de alguna manera poner el puzzle, armar el rompecabezas y mostrarlo. Es como que uno realmente pudiese ver todo lo que es el condicionamiento y verlo desde el vuelo del águila, como sería el título de un libro. Verlo desde arriba, ¿no? Uno ver holísticamente todo lo que opera en el ser humano, lo que opera en uno, ¿no? Pero yo creo que Es un ver. acabas de decir algo muy... Yo no había caído en cuenta, ¿eh? Eso que acabas de decir. Creo que su enseñanza es el darte cuenta de tu condicionamiento. Por Sí, eso creo que parte muy bien de ahí. O sea, tus problemas están condicionados. No eres libre. Sí. Y al no ser libre, que sí creemos que somos libres, ¿no? Pero realmente cargamos una serie de conceptos que están en nuestra psique y que conforman lo que somos ahora. Somos el resultado de un pasado, modificado en el presente y a cada instante. Krishnamurti trata de romper ese condicionamiento. Desde hoy y de todo lo que cargamos.
Sobre todo es esta cuestión de, mira, esto que decís es, digamos, como el núcleo, porque romper con todo lo ilusorio o romper con todo lo falso, el creer que somos libres, ¿no? Ya de por sí es una creencia. Y tenemos esa sensación de ser libres quizás porque sentimos que tenemos la voluntad de poder elegir o de poder hacer y todas esas cosas. Y sin embargo, esa sensación es ilusoria o es falsa. Hay una cosa que es interesante, o sea, para, para ser libres primero tenemos que ver digamos, el punto central, y creo que la enseñanza está ahí. Lo más importante es esta cosa de ver la verdad como verdad y lo falso como falso, ¿no? Pero da un paso más, no buscar la verdad, sino ver lo falso, Sí, correcto. ¿no? Ver lo falso a cada instante. Eso es, de alguna manera, entonces, fíjate qué interesante, la verdad te hará libre, Sí, dicen, ¿no? Eso lo he sí, 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 sí. escuchado. Si uno vive en la falsedad, no es libre. Y eso uno lo puede ver en las relaciones, lo puede ver en lo cotidiano, puede ver en las cosas que está agarrado, ¿no? Porque en el fondo no estamos viendo lo que nos agarra, a lo que estamos atados. Y bueno, este es uno de los retos que tenemos, ¿no? Ver lo falso en nosotros mismos, ver lo ilusorio, ver nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros deseos, todas esas cosas que están ahí operando todo el tiempo, ¿no? O persiguiendo zanahorias como muchas veces hemos escuchado. Vivimos persiguiendo zanahorias Sí, psicológicas, sí, ¿no? simbólicamente Krishnamurti nos invita su enseñanza a quitar la maleza para que te des cuenta que hay ahí. Quitar lo que no te deja ver. Sí. Porque generalmente eso no nos pasa. O sea, tú lees algo, alguien te dice algo y no lo entendemos. Y consta que Krishnamurti no dice, no habla raro, no habla en sánscrito, ni hace mantras, ni nada. En un lenguaje llano, común, y cuesta trabajo entender. ¿Sí? Por lo Sí, sí. mismo, porque está quitando, te está quitando las piedras o la maleza para que veas. Pero como dice, al final Sí. el que tiene que ver eres tú. Yo no puedo hacer que veas. Hay un aspecto de la enseñanza que es muy fácil de entender. Se podría decir intelectualmente, más o menos es sencillo. Él no habla con palabras complejas, no habla de manera rebuscada, como decimos acá, y como bien decís. Sin embargo, la enseñanza no depende tampoco de un idioma, porque muchas veces uno podría decir, bueno, todos los ingleses, como él hablaba en inglés, tendrían que estar descondicionados porque es fácil entender el Ah, idioma. sí, Sin embargo, hay un aspecto que permanece oculto en la enseñanza, pero no porque sea algo esotérico, no es porque él lo haya hecho esotérico, pero pareciera que al mismo tiempo, en cierto aspecto lo fuese, porque la enseñanza también hay que leerla entre líneas. Entre líneas significa eso que no está escrito. Pero leer eso que no está escrito depende de uno. Depende de quizás de lo serio o depende de la necesidad de comprender. No sé de qué depende, pero ese aspecto es tan importante lo escrito como lo no escrito para ver holísticamente o ver de manera total las cuestiones estas que estamos abordando, ¿no? sí, Si no correcto. queda simplemente en un plano muy intelectual, queda en el intelecto. Sí. Eh, Algo que puedo comentarte, no sé si ya lo había hecho personalmente contigo y a todo el público que nos escuche. En México hubo un traductor de esos libros, Salvador, llamado Salvador, y me comentó algo muy interesante. Estando en Inglaterra, Krishnamurti lo llamó y le dijo, Salvador, dime qué entiendes por, en inglés, seeing. Le dice, viendo.
Y en español, dime qué es viendo. Sí, pues que yo veo algo. ¿Sí? Estoy viendo. Y entonces dice Krishnamurti, o sea, sigue la idea de que alguien ve. Yo veo, todavía hay un yo que ve. Y le dice Salvador, sí, así es. Y si digo pure seeing, o sea, ver puramente, no, en español, al momento que usted le dice puro, le pone un aroma esotérico. Y dijo, no, elimínalo. Y entonces dice Salvador, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo soy el que tengo que cambiar mi lenguaje. Ya no puedo seguir diciendo seeing, que es viendo, sino simplemente ver. Entonces él sí se preocupaba de lo que decía, para que la persona no se confundiera y dijera, yo estoy muy bien porque yo ya veo todo, porque yo comprendo todo. Cuando el problema es ese que cree que ya sabe todo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, ese trasfondo de la enseñanza de Krishnamurti, vuelvo a lo mismo, sí le prestó mucha atención a lo que decía a los diferentes traductores, para que no ocurriera algo que él no había dicho, que ahora yo veo en las redes. Consiguen los videos o un audio, lo traducen, y cuando subtitulan el video, no sé si te has dado cuenta, pierde el sentido de lo que Krishnamurti dijo, porque sí cuidó muy constantemente lo que él decía que se entendiera. Por ejemplo, Sí, conciencia, ¿no? La conciencia la desglosó para que no se confundiera con el estar atentos, el awareness. el awareness. Hay varias cosas en relación al tema. Sabemos de que, voy voy a, que- ya que hablamos de traducir, también podemos hablar de interpretar, está muy relacionado. El trabajo técnico de una traducción, toda traducción es perfectible. O sea, vos hoy haces una muy buena traducción y capaz que dentro de 20 años tenés que hacer unas Una mejor, correcciones o sí. rehacerla, Así porque es. el lenguaje es dinámico, se ayorna, o vos o uno mismo va precisando. Hay traductores, no es lo mismo un traductor que tiene un interés profundo por las enseñanzas a alguien que simplemente va a traducir técnicamente algo. Eso es, o sea, un traductor puede ser Sí. muy bueno profesionalmente hablando, pero no capta, Lo que estás diciendo, sí. quizás porque no lo ha trabajado en lo interno. Es algo técnico. Alguna vez he escuchado que hay pianistas muy buenos que ejecutan técnicamente muy bien el piano, pero no transmiten. Quizás Correcto. hay otros que no son tan profesionales, Pero transmiten. pero lo sienten, lo viven y transmiten algo que, ¿no? O sea, esto también pasa un poco en las traducciones. También está esta cuestión de... em, y esto tiene que ver con otra cosa. Las enseñanzas, ¿nosotros las interpretamos o realmente las vivimos? Digo vivirlas porque tenemos la pasión de descubrir en nosotros mismos todo el paisaje interno, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un viaje que capaz que en una distancia muy breve uno pasaba de las nieves eternas a la selva, ¿no? En 400 kilómetros. Bueno, ver ese paisaje interno, toda esa, digamos, en algo tan pequeño, ver toda la totalidad, ¿no? Esto del interpretar, y acá tocaste un tema que es importante. Vemos a través de nuestros anteojos de colores, sean rojos, verdes, marrones o lo que sea, estamos viendo a través de eso, o realmente estamos viendo desde un cristal donde no está teñido por nada. Eso primeramente es importante verlo, Eso, ¿no? claro, claro. Y empezar a distinguir cuando estoy viendo desde el pensamiento o cuando hay un ver que no viene de ahí, no viene del condicionamiento.
eso uno puede, dice, ahí puede haber una diferenciación importante, porque una cosa es muy limitante, donde uno está buscando explicaciones, está de alguna manera interpretando o está traduciendo para conseguir, y otra cosa es ver algo sin pasar por todo eso, ¿no? Ese es uno de los retos o de las dificultades que tenemos todos, en mayor o menor grado, ¿no? Pero es Correcto, interesante sí. que uno pueda ver eso. No, sí, sí. Muy, lo que acabas de decir es, sí, sí, es una gran dificultad. ¿Quién es el Sí, que ve? sí, ¿No? Porque sí. ahora, nosotros tendemos a separarnos. Evidente, Cuando fuimos educados para separarnos. exacto, porque no queremos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando nuestros padres de repente llegas tú y de imprevisto y están hablando con algún amigo o familiar y hablan maravillas de nosotros, no, pues en ese momento está uno pleno. Nada más que uno no observa. Pero al revés, si llegamos y están hablando mal de nosotros, inmediatamente nos separamos e insultamos incluso a los padres, ¿no? Ese asunto que tú dices, hay que empezar a hacerlo y es el fin de estos conversatorios. Ahorita fue una introducción muy simple, porque hay gente que a lo mejor no tiene ni idea de quién fue Krishnamurti. Si empezábamos a hablar de la relación que dijo Krishnamurti, pues sí, está muy bien, pero no hubieran partido de quién es ese señor. Sí. Generalmente tenemos muchos prejuicios, primero porque el nombre lo asociamos quizás con los Hare Krishna, como decimos, o lo asociamos con algún gurú o alguna cosa de la India. Y volvemos al punto de partida. Krishnamurti fue un ser humano, con mayúsculas, podríamos decir. Eh, y fíjate vos una cosa, fue una persona muy requerida, ¿no? Tanto por grandes científicos como, bien sabés, David Bohm, Jonas Salk, Wilkins, gente así, gente de la psicología, del Sheldrake, psicoanálisis, sí, gente de, digamos, gente que lo ha buscado desde el budismo, desde el cristianismo, el budismo tibetano, en fin, ha tenido conversaciones con todo el mundo y ha investigado con todo el mundo, así ¿no es es. cierto? Ahora, la dificultad es una cosa que me llamó la atención. Hay charlas con muchos eruditos budistas y de otras religiones o con científicos, pero sobre todo ver la gente que estaba con él, seguir, comprender y ver la futilidad de lo que es estar atrapado en un dogma, en una religión, en un sistema, estar atrapado dentro de lo que es la red del pensamiento y no salir de ahí, ¿no? Todo está moviéndose dentro y él, de alguna manera, prácticamente sin darnos cuenta, nos ubica en el borde del pensamiento, ¿no? Sí. Ese borde es muy importante, es tremendo, porque uno mientras va leyendo y va escuchando y va investigando, no se da cuenta que se está dirigiendo al límite o al borde. Después puede ser que vuelva al lugar y no quiera saber nada de pegar el salto, Sí. Ah, no, ¿no? Y me quedo imagínate. acá y no me muevo y me quedo en mi hábito. No solamente en mi hábito como budista, como en lo que sea, o budista, cristiano, lo que fuere, porque es el miedo de no ser nada, ¿no? O sea, mientras yo estoy dentro de, pertenezca a algo, yo ahí siento que soy. Sí, Pero él está señalando otra cosa, ¿no? fíjate que en una plática que tuvieron Krishnamurti, Rupert Sheldrake, David Bohm y John Headley, un psiquiatra de Ohio, Sí. hay algo para que todos los que nos están oyendo muy interesante. Le dice el psiquiatra, pero por ejemplo,
alguien va a mi consultorio y me plantea que el matrimonio tiene un problema. ¿Cómo le puedo ayudar con la visión que usted tiene? Y así en pocas palabras, Krishnamurti le dice, ¿cuál es el problema? ¿Se está ahogando la pareja? Sí. Bueno. Simbólicamente, ¿por qué le avienta a usted salvavidas? Solamente lo quiere que mantenga su vida a flote. Si lo quiere ayudar, sáquelo de la alberca. Y le dice el psiquiatra, pero es que eso implica que a lo mejor se divorcien. Pues que se divorcien. Esa es la parte muy compleja, porque a nosotros la moral, el concepto, pero ¿cómo dices esto? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Pero está Sí, hablando estamos diciendo esto sin hacer apología de nada. Exacto. Simplemente estamos relatando lo que significa vivir en un estado de incertidumbre, cosa de la cual nosotros no sabemos. Tenemos pánico. Pánico. No, lo vemos como si fuera una mala palabra. De ese barranco que tú dices. Sí. No lo queremos rebasar. Sí. No. Estamos Daniel, agarrados ahí. Sí, Daniel. Bueno, pues mira, ha sido breve, pero hemos cumplido el primer programa. Prometemos a los amigos que ahora los siguientes ya van a ser sobre los temas específicos de su enseñanza. Problema de la relación, el autoengaño, etcétera, ¿no? Te doy gracias desde Bien. Argentina. Está Daniel, yo aquí en la Ciudad de México. Y espero que se haya escuchado todo muy bien. Va a repetirse este programa dentro de la plataforma todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de México, 10 de la noche, hora de Argentina, durante 4 semanas hasta que venga el siguiente conversatorio. Daniel, muy bien, Saúl. ¿Algo último que quieras decir? No, agradecerte y bueno, quedamos para la próxima. Creo que es lo más, digamos, la síntesis. Uno podría decir muchas más cosas, pero pienso que una sola cosa quizás. Lo más importante es vivir, ¿no? Y vivir significa vivir las enseñanzas en el sentido que lo hemos planteado. Perfecto. Que es un no saber, Es no saber, así es. Vivir. Es un no saber. Amigo, gracias. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Saúl. Gracias a todos, amigos. Sigan ustedes pendientes de nuestra programación. Ha sido todo. Les damos las gracias. Que tengan una buena tarde y noche.